capítulo 4. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió el muchacho. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Amén, amén y amén. Amén. Di conmigo: en Dios siempre hay solución. Amén. En Dios siempre hay salida. Y en Dios siempre hay esperanza, y en Dios siempre hay sanidad, y en Dios las puertas cerradas se van a abrir. En Dios hay fuerza. Amén. Amén. Esta mujer estaba desolada, y yo me imagino que muchas de nosotras muchas veces estamos solas con los hijos y decimos a veces: ¿y ahora para comer? ¿Y ahora para los zapatitos? ¿Y ahora para vestir? Pero su situación era peor que la de cualquiera de nosotras. Peor, porque dice que vino el acreedor y era una deuda tan grande que no tenía ella con qué pagar. Y lo único que el acreedor quería era llevarse a los niños como esclavos para pagar la deuda. Y el dolor de ser viuda, de ser pobre, de estar en la miseria extrema, de tener deudas que ya son problemas grandes, ahora viene a rematar otro problema más. Se llevan a los hijos como esclavos, quieren llevarse a los hijos para pagar la deuda, y ella sola, sin nadie que la defienda, con sus hijos, con una deuda impagable y sin poder trabajar, porque las mujeres en ese tiempo no trabajaban, no se les permitía trabajar, heredar, hacer transacciones, vender un terreno, etc. Ella así, totalmente vulnerable. ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación así? Se llevan a tus hijos como esclavos, te los quitan, te los quieren quitar para pagar las deudas de tu marido que ya falleció. Qué terrible situación. Y ella no se sienta a llorar, ella no se sienta a decir: ¿qué voy a hacer? Y se deprime y se mete en la cama. No, ella no se pone a llorar. Ella corre al varón de Dios. Ella corre al varón de Dios, al profeta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la unción de Dios va a venir a través del profeta. Amén. Amén. En medio de un problema, ella corre al varón de Dios. Y Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios puede cambiar todo problema de bendición. Ella era esposa de profeta. El profeta había muerto, pero ella había aprendido mucho. El profeta había trabajado con Eliseo, había servido con Eliseo. Por eso ella dice: ¿a dónde voy? Yo voy a mi cobertura. Yo voy a mi cobertura.
Y allí llega porque Dios sabe que Dios puede hacer posible lo que en ese momento para ella es imposible. Pero ella dice, yo corro a mi Dios, porque mi Dios es un Dios de lo imposible. En tiempos difíciles, ella corre a Dios. No se queda a llorar, no se queda deprimida en su cama, no se queda abatida en su casa, no se queda llorando en la calle, no va con las vecinas. Ella va con el profeta. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Se repone por encima del dolor de la viudez, se repone por encima de la deuda, de la miseria extrema. Ella se repone y busca de Dios, porque tú tienes que buscar a Dios en medio del problema, donde puede haber un contacto con Dios. ¿Amén? Amén. Cuando tú estás en dolor, yo quiero que sepas algo. Cuando tú estás en dolor, el diablo va a querer aprovechar esa situación, cualquier dolor, cualquier problema, cualquier situación para vencer tu fe, para hacerte caer, para que tú te alejes de Dios. Y hay quien en medio del dolor se aleja de Dios. Hay quien en medio del problema busca otra salida. Hay quien en medio del problema se aleja de Dios en vez de venir a Dios. ¿Para qué? Para que tú pienses que no hay solución, que ya no puedes hacer nada, que esta situación, ¿por qué vino a ti? Que cómo puedes hacer algo en medio de tu problema. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú no confíes en Dios. Muchos, cuando están en un problema, ¿qué hacen? Yo quiero que tú pienses, ¿cuál ha sido tu reacción ante el último problema que has tenido en la vida? ¿Correr? ¿Refugiarte en las drogas? ¿Refugiarte en el alcohol? ¿Pensar que no hay solución? Hay gente que se tira de un puente. Aquí en esta ciudad no hay metro, ¿no? Se tiran en el metro. Se tiran en Toyocan. Supieron del caso del joven, estudiante de medicina, y una materia, la final, reprobó todas las oportunidades que tenía y él dijo, todo está perdido, no hay solución. Se tiró en Toyocan. ¿Tú qué haces cuando estás en medio de un problema que sientes que no hay ninguna solución? ¿Qué haces? ¿A dónde corres? ¿Qué hace la gente cuando no hay solución y se olvidan de Dios? Y ella no se olvida de Dios, ella tiene un gran problema. Yo me imagino, ¿qué le dijo el acreedor? Te doy 1 día, 2 días, vengo por tus hijos y me los voy a llevar como esclavos. ¿Qué hizo ella? Corre con el profeta. La solución es entrar en contacto con Dios. Di conmigo, la solución es entrar en contacto con Dios. Amén. No importa si tú has caído. No importa si tú piensas que no hay solución. No importa si hay gente que te rechaza y que te ve mal. No importa. Te digo una cosa, tú tienes que acercarte donde está Dios. Amén. Amén. En medio de ese problema tienes que recurrir a Dios, porque Él sabe cómo sacarte del problema. Si hay alguien que te va a sacar del problema es Dios. Amén. 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 ¿Cuál es tu problema? La solución no es huir de Dios. Yo conozco personas que huyen de Dios. Es más, hasta de la pastora, ahí viene la pastora, se dan la vuelta, se van por otra calle, se van por otra cuadra, ¿sí? Y cuando no vienen al culto, también, ¿no? ¿Cómo se esconden? Hasta hay un meme, está un poste y dice, cuando no vienes al culto y te encuentra la pastora y nomás se ve la panza en el poste. Pues sí, de todas formas, la solución no es huir de Dios, la solución no es ir con el brujo, la solución no es ir con el babalao, con la muerte, no. Eso hace toda la gente, pero tú crees en un Dios poderoso. Amén. Amén. La solución es ir y pelear la batalla que Dios está dándote ganada, porque Él te va a entregar la victoria. Amén. Amén. Tú estás diseñado, porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y estás diseñado para pelear batallas y para ganar batallas. Amén. Amén. Así que aprende de esta mujer. Número 1, fue a Dios. Amén. Amén. Próximo problema, ¿qué vas a hacer? Ir a Dios. Pide consejo, minístrate. La pastora se viene enterando de tu problema hasta el final.
Ya que hiciste, deshiciste, trataste de solucionarlo, no lo pusiste en oración, y ya que hay un caos, es que pastora, todo empezó así. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué no viniste a ministrarte? Para eso es la administración. ¿Amén? Amén. Y Dios escucha a todo aquel que viene a Él. Él no rechaza. A lo mejor tú dices, sí, pero es que yo me alejé de Él, yo estoy en pecado. Él no rechaza a nadie. Amén. Amén. Dios escucha a todo aquel que viene a Él. Y si estás en aprietos, Dios tiene el poder para ayudarte en medio de la tormenta. Es el único. Es el único. A lo mejor tú tienes buenos médicos, una buena cuenta en el banco, a lo mejor tienes buenos amigos, buenas palancas, buenos abogados, pero te digo una cosa, ninguno de ellos va a trabajar si Dios no quiere. Amén. 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 Si estás en aprietos, Dios tiene el poder. Él es el único que tiene el poder de sacarte en medio de la tormenta. En la pobreza, esta mujer, en medio de la pobreza, de la miseria extrema, de la persecución de sus hijos, esta mujer pasa de esa situación a una situación de bendición. ¿Cuándo fue la última vez que tú experimentaste ese poder de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no lo quieres ver, a veces no tienes fe. Y Dios te dice hoy, quiero que veas a esta mujer en problemas, en pobreza, en una situación difícil, y Dios la levantó. Amén. Amén. De la pobreza pasa a una bendición, y en Dios hay milagros. Amén. Amén. Y en Dios hay resurrección. Amén. Amén. Y en Dios hay sanidad. Amén. 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 Así es que no sé cuál sea tu problema. El Señor tiene una solución, porque el Señor es nuestro refugio, y el Señor es nuestra fortaleza, y el Señor te ayuda, y el Señor es tu provisión, y el Señor es tu camino, y el Señor es tu sanador, y el Señor es tu luz. Amén. 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 Dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Quién es tu refugio? Porque a veces cuando tenemos problemas, corres con tu hermano, o con tu hermana, o con la comadre, o con el compadre. Pero tú, ¿a quién debes recurrir? A Dios, porque Él es nuestro refugio de generación en generación. Créelo, hoy es tu refugio y lo será de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos y nietas hasta 1000 generaciones. Amén. Amén. Mi madre nos enseñó el evangelio, mi madre. Y entonces todavía declaramos sobre sus nietos, pequeñitas sus nietas, y declaramos a causa de la fe que tuvo mi madre, nosotros, sus hijos, y falta uno, y todos sus nietos, y los que vienen, bisnietos, tataranietos, hasta 1000 generaciones servirán al Señor en el nombre de Jesús. ¿Puedes tú pactar así tu familia? Amén. Porque el Señor ha sido tu refugio de generación en generación. Amén. Amén. Y cuando todos te dejen, y cuando todos se vayan, y cuando todos te den la espalda, tú tienes un refugio que es el Señor. Amén. 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 Dios es tu amigo. No importa que te dejen, tú tienes un amigo que es Dios. Amén. Amén. No importa que no tengas amigos, tú tienes al mejor que es Dios, y nada te va a faltar si estás con Él. Él es quien te cuida, así es que busca su presencia. Y dice la palabra, en Dios haremos proezas. ¿Cuál es ese problema que tienes? ¿Por qué te das por derrotado antes? Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué te derrotas antes? Que la tristeza, que las emociones descontroladas no te paralicen. Porque en medio del problema, a veces, ¿qué hacemos? Las mujeres, si son muy sentimentales, muy emocionales, a llorar. Como si eso solucionara el problema. A llorar, a ponerse tristes, a desesperarse. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? A jalarse los pelos. Los hombres, no, pues hay un cigarrito para calmar la ansiedad, el alcohol, ¿o qué? No,
No, en medio de un problema, de una tristeza, de una emoción descontrolada, no te van a paralizar, no te van a sujetar. Esta mujer corrió y fue a Dios, y a través de Eliseo Dios se manifestó, y ella, te digo una cosa, obedeció y tuvo fe. Amén. Di conmigo, obedecer. Tener fe. Algo te está diciendo el Señor, porque hace 8 días hablamos de obedecer. Se me hace como que acá hay desobedientes. Que el Señor vuelve a tocar el mismo punto hoy. Eliseo le da instrucciones. Ella primero corre a Dios, ella no se va a desesperar. Y ella va a decir, ay, mis hijos, pues ya que se los lleven, ¿qué puedo hacer? No, ella dice, conozco de un Dios poderoso, mi esposo, yo soy viuda de aquel que le sirvió y yo voy a mi cobertura. Tiene que haber una solución, amén. Amén. Ven a tu cobertura. Ven, comparte el problema. Dios va a dar una solución. Amén. Esta mujer fue a Dios y Eliseo le da instrucciones. Dios obra a través del profeta y le dice, busca vasijas prestadas. Busca vasijas prestadas. Dice el versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Allí está en pantalla. Vasijas vacías y no pocas. No pocas. Hay otra traducción que traduce como jarrones, otro como jarras, otros traducen como pequeños frascos. Pero ella va con las vecinas. Vecinita, ¿no me presta su topper? ¿Qué le diría a la vecina? Mi topper no, pero me lo devuelve. Porque las señoras así somos con los toppers, ¿no? Y entonces la mujer va. Y siempre que vayamos a Dios tenemos que ir con fe, pero también tenemos que ir con obediencia. El problema es que tú quieres que se resuelva tu problema, pero sin obedecer. Porque nos gusta hacer nuestra voluntad, pero no nos gusta someternos a la voluntad de Dios. Así es que esta mujer obedece. Cuando tú vengas a Dios corriendo, te digo una cosa, vas a recibir instrucción, vas a recibir dirección de Dios, vas a recibir qué hacer y tienes que obedecer. Dile al de al lado, tienes que obedecer. Amén. Así es que si vienes con Dios va a haber una solución, pero hay que obedecer. Hay que obedecer, amén. Amén. Y ve con fe. Vas con Dios con tus cargas. Dios te las va a quitar, pero te va a dar instrucciones para obedecer, amén. Amén. Y el profeta le da instrucciones y le dice, ve y pide ¿qué? Vasijas prestadas. Ya sé que no tienes, ya sé que eres pobre, ya sé que tienes poco en tu casa, pero ve y pídele a todos los vecinos, a todos tus conocidos, vasijas prestadas. ¿Y cuántas tienen que ser? ¿Pocas o muchas? Muchas. Cuando tú vengas a Dios, ven con una mentalidad de grande. Amén. Ven con una mentalidad de grande, porque cuando tú vienes a Dios, Dios nos va a actuar en poquito. Con muchas, pide todas las que puedas. Ve con una mentalidad de reino, muchas vasijas, no pocas. Ella se movilizó en la misma dirección que el profeta Eliseo le indicó. Va y pide un montón de vasijas. Dice versículo 5, entonces ella hizo lo que se le indicó. Entonces ella obedeció. Di conmigo, obedeció. A ti te toca obedecer. Cada vez que tengas un problema, buscas a Dios, debes de saber que te va a mandar algo y que vas a obedecer. Y si no obedeces, entonces ¿para qué buscas al Señor? Entonces no va a llegar la solución al problema. Imagínense que ella haya dicho, ¿qué le pasa? Yo lo que quiero es dinero para pagar mi deuda. ¿Le dio el dinero el profeta? No. Hubo que hacer un trabajo. Pero yo porque, me da pena. Yo como voy con mi vecina, Amparo la Penosa. A mí me da una pena pedir cosas prestadas. No vieran, si algún día les he pedido algo prestado, lo hice con una vergüenza, porque me da pena pedir cosas prestadas. Así me educaron, no pedir prestado. Y voy, hermana, su cable o su pinza o su tamalera, no sé qué les he pedido,
Pero a mí me da una vergüenza. Imagínense que esta mujer va con esa mentalidad de, es que no, ¿cómo les voy a decir? Se van a dar cuenta que no tengo. ¿Y qué? Son tus hijos, tienes un problema y Dios te está dando una instrucción. ¿Vas a andar con la pena? No. Así que ella hizo lo que se le indicó. Imagínense que esta mujer dice, ¿cómo? ¿Cómo me manda a pedir más vasijas? Si el profeta le había dicho, ¿tú qué tienes? Nada, dijo ella. Y estaba en un error. No tenía nada. Tenía un pequeño frasco con aceite. O una jarra con aceite. Y entonces el profeta le dice, vas a ir y a pedir muchas vasijas, no pocas, vacías, y las vas a poner. Y del aceite que tienes vas a ir vaciando en esas vasijas y las vas a ir, se llenan y las vas a poner aparte. Imagino de un tamaño, de otro, de topper, de Betterware, de qué más marcas pudo haber tenido ahí, de todos los colores, tamaños, formas, ¿sí? Y entonces ella se mueve en dirección de lo que Dios reveló a través del profeta. Yo te voy a decir algo, muchas veces ministramos aquí y decimos, ¿quién gusta pasar? Pasa, que el Señor te va a dar palabra, pasa que el Señor te va a restaurar, pasa que el Señor te va a sanar. Y tú te rehusas, ay no, me van a ver allá adelante, no, ¿qué van a decir? Y entonces no llega palabra de ti, porque a veces Dios aquí habla a las personas. Ella vino y esperó que Dios hablara. No se quedó llorando, fue a Dios y obedece y va ¿con qué? Con fe. Va con fe y se mueve en la fe esta mujer, se supermueve en la fe. Porque en medio del problema vas a oír la voz de Dios, Dios te va a decir qué vas a hacer y seguramente son cosas descabelladas. ¿Cómo que vasijas vacías? ¿Y yo qué hago con las vasijas vacías y cómo las lleno? Ten fe, ten fe. Es que no tienes fe. Por eso Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Todo. ¿Crees? Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema. El problema es que no tienes fe. Tu trabajo es abrazar la instrucción, creer lo que Dios te va a dar, hacer lo que se te indicó y tener fe. Ella se moviliza en fe. Viene y pide prestado, vecinita. Y luego le dice a los chamacos, no, pues yo ya fui, ahora ve tú, ahora ve el otro, y tú ayúdame, ¿no? ¿Cómo mandamos a los niños? Pues sí, ¿no? Dice mi mamá que me preste, ya imagino ya los escuincles. Pero, oye, los niños estaban aprendiendo también a tener fe, a que su mamá no se desesperaba, a que su mamá no perdía los estribos, a que su mamá acudía a Dios, y acudía en obediencia y acudía en fe. Eliseo no le dijo, mira, mañana por la mañana vas a abrir los ojos y ahí va a estar el fajo de billetes con el que le vas a pagar al acreedor. Así le dijo. No, te toca hacer algo. Hay garantía de lo que va a suceder. Tenía una garantía ella de lo que iba a suceder, no, pero creyó. Le creyó al Dios que hace milagros. Hay una fe en movimiento que mueve la mano de Dios. Te digo una cosa, lo que mueve la mano de Dios, lo que va a hacer que tu milagro suceda, es tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que tiene fe, todo le es posible. Y Jesús siempre decía, hágase conforme tu fe. Amén. Fe en movimiento a favor de lo que estás creyendo. Dios va a mover su mano. ¿Qué crees en tu problema? No, pues está muy difícil. Pero Dios me va a ayudar. Ah, qué diferente. A decir, no, nunca va a cambiar. Mi hijo nunca va a cambiar. Ese problema nunca va a solucionarse. ¿Eso es tener fe? No. Esta mujer demuestra su fe moviéndose. Tiene que hacer algo. Dios no le dice, mira, mañana en tu cuenta de banco va a haber dinero. No, tienes que ir a pedir tus jarrones, tus vasijas. Tienes que moverte y tienes que humillarte. Vas a pedir prestado, pues ni modo. Luego las devuelves con B de vuelta, ¿no? Las vas a devolver. Y Dios mandó y sucedió y ella va con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dile al que está cerca, muévete en la fe. Tienes que aprenderte a mover en la fe.
Amén. 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 Así es que cuando tú tengas una situación, muévete en la fe, cree por fe, recibe, no lo tienes, pero tú empieza a declarar, pues yo lo recibo por fe, Señor, te lo estoy pidiendo, ese trabajo, lo recibo por fe, amén. Amén. Así es que empiezo a afirmar por fe, empiezo a llamar a mis contactos por fe, empiezo a dejar solicitudes de empleo por fe, empiezo a tocar puertas por fe, amén. Amén. Me empiezo a mover en la fe. Porque si yo digo, no, pues no va a pasar nada, no hay trabajo, pues menos voy a encontrar. Como les digo, todavía no me he encontrado el trabajo, aquí sigo esperando a ver cuándo el trabajo. No, pues no, ¿verdad que no? En fe las cosas suceden según el propósito de Dios. Y la vasija se fue llenando. Con la única vasija que a lo mejor tenía un 50, un 60, dice un poco de aceite, empezó a llenar todas las que traían los niños, ¿sí? Hay una palabra profética que se va a cumplir y ella la cree. Hoy está recibiendo palabra de Dios, amén. Amén. Y se va a cumplir. Y allí estaba ella sola, a lo mejor preocupada, pero con fe. Ya la preocupación se va y se convierte, no es preocupación, ahora es una ocupación. Tenía trabajo ella, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál era su trabajo? Busca vasijas, pide las prestadas, ordena, organiza, quita todo lo que está en la sala porque esto se va a llenar. ¿Amén? Amén. Y empieza a llenar. Y ella veía cómo el aceite caía y caía y caía y se llenaba una y volvía a inclinar y se llenaba otra y las acomodaba y luego otra y otra hasta que al muchacho le dice, tráeme otra. Ya no hay más, mamá. Todas las que nos prestaron están llenas. Amén. Amén. Y ella esperaba que se cumpliera esa palabra que había sido soltada por el profeta. Cuando las vasijas, dice el versículo 6, estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. No hay más. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que cesó el aceite? Pudo haber dicho Dios, bueno, ahí lo guardas para la próxima. ¿Crees eso? Sí, dejó de cesar el aceite al instante. Al instante dejó de fluir de ese frasco que ella ponía así y que salía y no cesaba. Al instante, cuando ya no hubo más vasijas, cesó, se acabaron. ¿Por qué? ¿Por qué se detiene esto? Te digo una cosa. Porque ya no había más vasijas vacías, porque eso iba a ser suficiente para pagar la deuda y para vivir. Amén. 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 Era suficiente. Dios había hecho el milagro y aún más. Porque Dios siempre te va a dar más de lo que le pidas. ¿Qué le estás pidiendo en medio del problema? Dios te va a dar más. La mujer solamente fue y dijo, es que viene el acreedor por mis hijos, se los quiere llevar como esclavos. Y entonces Dios le dijo, pagarás tu deuda y todavía podrás vivir. Eres una hija de un siervo mío. Amén. Amén. Y Dios detiene que se fluya el aceite, pero porque ya era suficiente. Versículo 8. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, o sea, a Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Ya no se necesita más, ya es suficiente, habrá para vivir. El Señor va a solucionar tu problema. Amén. Amén. El Señor te va a dar aún más. Cuando creemos en limitaciones de pobreza, te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de nosotros nacimos en hogares con pobreza? Cuando alguien nace en un hogar de pobreza, entonces esa limitación se aprende desde niños y aprendemos a vivir en la pobreza y a no crecer más allá y a no expandir más allá. Aprendemos a vivir limitados y conformados a la pobreza y Dios no quiere eso. No permitas que eso pase contigo. Dios tiene la solución a tu problema. Esta mujer no permitió quedarse en la mentalidad de pobreza. Porque la mentalidad de pobre te va a decir, si el banco te viene a embargar, pues ni modo, ponte a llorar y ya te embargó.
Si el banco te viene a cobrar, pues ni modo. Ella dijo, no, a mis hijos no se los van a llevar. Yo voy a mi cobertura, voy con el profeta, Dios me va a ayudar. Amén. Amén. Entonces, no permitas que esa mentalidad se quede contigo. Hay personas que en medio de un problema se han suicidado. Y yo he oído noticias de mujeres que teniendo sus hijitos, se han suicidado ellas y también han asesinado a sus niños cuando están en una situación de pobreza extrema. ¿Tú por qué te afanas? ¿Tú por qué piensas que Dios no te va a ayudar? ¿Tú por qué piensas que vas sola por la vida y que Dios no te mira? Si Dios miró a Agar, a Ismael, Dios te va a mirar a ti. Si Dios miró a esta viuda, Dios también te va a mirar a ti. Amén. Amén. Dios ya tiene un plan para ejecutar a partir de ahora. Aún antes de que tú pidas, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Amén. Aún antes de que tú pidas, Dios ya sabe lo que tú necesitas y cuánto le vas a dar. Pero ¿estás dispuesto a obedecer y a tener fe? Amén. Amén, así sea. La unción, ¿sabes una cosa? La unción pudre yugos, así que deja de ministrarte, déjate de guiarte por tu cobertura. Esta mujer sabía, en Eliseo hay unción y Dios pudre los yugos. Dios pudre toda fortaleza. Dios quita toda atadura, toda ligadura. Amén. Amén. ¿Por qué tú no te dejas ministrar? ¿Por qué tu corazón está lleno de orgullo? Tu mente está cerrada. Y tú dices, no, yo cómo vivir con la pastora, pues es una mujer también. Pues sí, pero Dios sabe cómo va a obrar y cómo te va a traer la instrucción y cómo te va a solucionar tu problema. Amén. Y cómo te va a ministrar un milagro. Amén. Amén. Por eso, ¿por qué oramos? Por lo que oras, vas a recibirlo. Oramos por alguien que está enfermo. Amén. Amén. Y va a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero hay gente que trae mucha soberbia en la mente, en el corazón, y entonces no deja actuar a Dios, no se somete a Dios, no busca a Dios, no pide dirección. ¿Por qué? Porque es soberbia. Hay gente que necesita liberación. Mire, yo los veo, yo digo, híjole. Por ahí le digo, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo te ministro? Luego, bueno, tú me dices. Y pasan meses, no días, meses y quizás hasta años y no buscan de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque hay una atadura mental, hay un orgullo mental, hay una soberbia en el corazón que les impide buscar de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás peleando tu batalla? Esta mujer vino a Dios, vino y dijo, obedezco, me sujeto a Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de ti en medio de tu problema? Te está diciendo, obedéceme. ¿En qué? Que tú no has querido obedecer. Y luego viene con fe. Amén. Amén. 3 cosas que nos enseña esta mujer hoy. En medio de tu problema yo te pregunto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Cierra tus ojos, vamos a orar.